Para hablar más, echarle un ojo a esto que está ocurriendo en nuestro país con el salario mínimo, agradezco que me tome la llamada Carlos Carcilde, economista y profesor de la Universidad Anáhuac. Muchísimas gracias por tomar nuestra llamada. Buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Órdenes. Bueno, estamos viendo esta historia, se hace el ajuste que en promedio cada año se realiza, un ajuste a la alza del salario mínimo, pero tenemos ya este antecedente de pues propuestas para elevarlo en pues mucho más de 10 pesos en algunos casos, que en el caso de la zona geográfica B. ¿Esto cómo lo ven ustedes, los economistas? Hemos oído de todo, a favor, en contra. Ponnos un poco de claridad en este tema. Con mucho gusto. Bueno, pues realmente el salario mínimo es una medida muy importante en nuestra economía. Una cuestión interesante es que ya se desvinculó, está en proceso de desvincularse de todos estos gastos de cobros del gobierno. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que entender que más de 6 millones de personas ganan hasta menos de un salario mínimo. Entonces, no es poca cosa, no es una cuestión menor el tener un salario mínimo decente. Nosotros observamos que en efecto hay dos zonas, se redujo de 3 a 2 zonas. Sin embargo, vemos nosotros que en ciertas zonas de la República incluso es más caro que en el propio Distrito Federal. Entonces vemos que esto pues también es una inoperancia que tiene que modificarse. Con respecto a la propuesta que nos hablaban básicamente, que es la del Distrito Federal, por una parte el gobierno capitalino, que está soportada por varios académicos y varios economistas de gran renombre, que están proponiendo un salario, digamos, arriba de los 80 pesos. Yo creo que esta es una medida sumamente importante. ¿Y por qué lo decimos nosotros? En realidad el salario sí debe permitir que el trabajador tenga mejores condiciones de vida. Esto es importante porque si el trabajador tiene mejores condiciones de vida, va a poder generar más ingreso, va a poder generar más gasto. Claro, activar el mercado, el consumo interno. Exactamente, el mercado interno. Nosotros tenemos dos motores. Haz de cuenta que la economía solamente está volando con un solo motor que anda a 3/4 partes o 2/3 partes, que es el mercado de los Estados Unidos. Estamos hablando ahorita que la economía norteamericana está creciendo y eso parece muy bien. Sin embargo, ese no es el motor nuestro. El motor nuestro es precisamente la actividad industrial. Claro, ahora, Carlos, la diferencia entre incrementar el salario, que no necesariamente quiere decir aumentar o ampliar nuestro poder adquisitivo, porque eso sería maravilloso que el peso recuperara ese poder que se ha perdido con los años, hasta el 70%. ¿Cómo darle ese valor? ¿Cómo lograr esa plusvalía para que entonces sí, el mercado interno, pues los empresarios no se coman las uñas pensando cómo pagar un salario más alto si no tienen mayores ingresos? Bueno, sí hay varias propuestas. Muchas de estas propuestas tienen que ver precisamente con el pago a la productividad. Entonces, tenemos que vincular al salario a la productividad, tratar de medirla, la productividad del trabajo, la productividad del capital, y con base en eso poder asignar compensaciones, con base en una mayor productividad de los trabajadores, de tal forma que el empresario no sienta esa limitante en cuanto a estar incrementando precios, porque está teniendo que cargar con todo ese incremento salarial. Vemos nosotros muchas esa parte impositiva, todos estos impuestos a nóminas y todas estas cargas que se dan en los diversos estados. Hay gran posibilidad de este sentido. Yo creo que es necesario que esta comisión de los salarios mínimos realmente, o una de dos, sea sustituida por un organismo realmente operante, donde realmente se esté tomando en cuenta todos estos elementos. La comisión de productividad está en el gobierno, yo creo que debe de participar más en esta definición de los salarios. Yo creo que tenemos unas grandes oportunidades para poder incrementar el salario real, como usted lo dice, ¿verdad? Tratando de incrementar ese mercado interno. Carlos, pues este es un tema muy extenso. ¿Te parece si reiteramos la invitación para que nos acompañes en cualquiera de nuestros espacios de Efecto Noticias para aclarar muchísimo? Porque hay preguntas, por ejemplo, la diferencia, ¿cómo puede haber una diferencia tan abismal entre el salario mínimo que por primera vez en la historia se va a aplicar en Alemania a partir del próximo año, que es de 136 pesos la hora o el equivalente, frente a los
90 pesos que pueden ganar por hora en las maquilas en la frontera con los Estados Unidos. Esas diferencias podríamos echarles luz y aclararlas muchísimo para nuestro auditorio, ¿te parece? Definitivamente, y esto tiene que ver con la productividad. Nuestros trabajadores se han vuelto muy productivos, sin embargo, pues el empresario se ha aprovechado de una gran parte de ese incremento en la productividad. Yo creo que todos lo sentimos a diario, que trabajamos cada vez más, somos menos productivos y tenemos menos remuneración. Yo creo que eso es algo importante que vale la pena, pues, tener una buena reflexión. Así es, Carlos Castit, profesor de la Universidad de Anáhuac. Muchísimas gracias y esperamos tu visita pronto aquí a Efecto Noticias. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches.